Lo primero que hay que hacer es dejarse de exquisiteces y hacerlo todo el tiempo. No existe esa banda que voy a tocar un mes y de aquí al otro mes voy a tocar de nuevo y que voy a grabar mi material y voy a ver si le gusta a la gente. A menos que tengas un productor que te ponga en los medios masivos, que te ponga en una valla y te haga ir a la revista, digamos, ¿no? Pero si vos decís voy a producir mi material, por más bueno que sea y todas esas cosas, y no tocas y no vas a la calle, digamos, nadie te va a conocer. ¿Qué sería si nosotros nos dedicaríamos como Metallica o Maiden solamente a hacer música todos los días, de lunes a viernes, descansar sábado y domingo? O sea, tomarlo realmente como un trabajo, ¿no? Ahí sería ya totalmente diferente nuestra situación, porque estaríamos tan adentrados en la música que ya haríamos material ya casi consecutivamente, sacar discos, pero es muy difícil todavía, pese a que tenemos el estudio, pese a que tenemos un montón de cosas, ya como tú dices, la tecnología, es difícil darse un tiempo en un momento en que ya tu vida, ya por ejemplo, yo soy papá y yo estoy pensando algunas veces en el material escolar o demás cosas, y no estoy pensando mucho en lo que es adentrarme bastante en mi música, ¿no? En hacer composiciones y en producir. Es por eso que ahora como banda ya estamos empezando a tomarlo ya de manera bastante ya seria y bastante profesional, en que ya tenemos que decidir que nosotros queremos esto para nuestra vida y que también queremos sobrevivir con lo que hacemos, ¿no? La música, y producir también grupos y hacer eventos musicales y tocar en conciertos. Pero nada más nos toca profesionalizarlo, ¿no? Porque es difícil. Nosotros, todos los músicos que hacemos metal, no vivimos de esto. Nadie que haga música metal o rock vive de esto, ¿no? Todos tenemos que trabajar en otras cosas, y te imaginas si fuera que nos pusiéramos 100% a trabajar, pues ya estaríamos. Pero sin embargo yo creo que antes de que podamos hablar de una identidad musical boliviana, el músico tiene que encontrar su identidad como músico, no como un chango que trabaja o que estudia y se dedica a la música eventualmente con sus cuates de garaje. Está bien, pero eso ya ha pasado hace muchos años atrás. Y ese es el problema fundamental de que Bolivia, si quieres, no haya conseguido una identidad. Tampoco lo veo tan falto de identidad. Bolivia tiene una identidad musical, pero es una identidad que no es reconocida por el grueso, si quieres, de la sociedad pseudo-intelectual. Hay un fenómeno bien interesante en Santa Cruz, por ejemplo, hace un tiempo atrás, a partir de que los mismos músicos y la gente que de alguna manera, digamos, hacía metal, ha comenzado a abrir sus boliches de metal, y era bien chistoso porque ellos vendían poleritas de metal, se repartían los discos y se comenzaron a organizar de alguna forma que se sostienen, ¿ya?
Y tú ves en Santa Cruz hoy en día, digamos, más poleras negras y pantalones negros que aquí en La Paz. Un poco después con la apertura y con el cable y con todo eso, un poco yo creo que las nuevas generaciones no escuchan tanto, no consumen tanto rock nacional. Y especialmente acá en La Paz, ¿no? En La Paz hay un problema mucho más marcado, creo yo, que en el interior. En el interior un poco uno es más querido, es mejor tratado, es mejor recibido. Y cuando un grupo paseño va a tocar allá, olvídate, te reciben, si llegas a la terminal, desde la terminal, con tu van, te lo reservan en un hotel, que es lo que pueden pagar, te dan tu alimentación, compartes con... O sea, yo me acuerdo en algún momento, digamos, que me fui a tocar allá a Santa Cruz, no tenías gente hasta que te lo llevaba a tu bajo, ¿no? Y te decían, oh, sí, te he visto tocar, y vos eras ahí como que, bien, digamos, gracias, ¿no? En cambio, aquí en La Paz estábamos haciendo tributos. Y seguimos, porque es la forma más fácil de ahorita lamentablemente sostener eso. Yo subo el volumen, vos bajas un botón, te soltas el pelo y rajas tu pantalón. Tengo ganas de salir, de parar un rato. ¿No? Acá en La Paz es como, tal vez estás acá en el medio, estás acá y es como que es duro tocar, es difícil convocar, ¿no? Hay creo, artistas contados con los dedos de una mano que realmente tienen un público, digamos, bien marcado acá, ¿no? Pero esa época, me imagino la gente de esa época que consumía rock, esa época ha crecido, tiene familias, tiene hijos ahora, entonces no es la gente que ya va a los boliches, no sale. Esa época había muchísimo apoyo por parte de la gente y bueno, y las bandas también tenían buenas propuestas. Y ya entramos al 2000, donde el músico, hermano, es increíble. No hay músico que no sepa por lo menos 5 instrumentos. Antes era el guitarrista, porque es el guitarrista, y es el guitarrista que también sabe tocar piano, más no sabe, porque no es necesario saber más. En cambio ahora, gracias a la informática, a los home studios, a los VSTs y a todo lo que nos encanta hablar de eso, hemos logrado crear una manera de transmitir nuestra letra, nuestra música, nuestro arte a través de la mejor manera posible, que es hacerlo usted mismo. Con tus propios argumentos, tus propios recursos, con tu computadora de mierda, con tus VSTs descargados, con tus programas pirateados, pero no hay nada más jugoso que agarrar un tema y decir, esto lo he producido yo, lo he parido yo y nadie más que yo, porque a mí me gusta como suena, al resto del mundo no me importa. Eso es música independiente. Y eso es lo más hermoso de esta época. Bendita sea la informática. Ya voy, mi amor. Bendita sea la informática, bendita sea el internet. No es mentira que si estás dedicada a la música no tenés tiempo para otras cosas, tenés tiempo para todo, pero a la música tenés que dedicarle. O si no sos músico, si sos letrista, o si sos cantante, o si querés ser manager, o si querés ser fotógrafo de banda, o tramoyista, tenés que dedicarle su tiempo y tenés que tratar de ser el mejor en eso, digamos, ¿no? Tratar de ser bueno siempre. Autogestionarse, especialmente para esa época donde tus problemas son comprarte DVD, chupar los fines de semana, está guaso. Ajá. ¿Y cómo llegas a la o sea, cortaste, cómo te ocurre entrar a la televisión, digamos, después de eso? En realidad lo que está ocurriendo es que se ha forjado una generación de emprendedores, de eso estábamos hablando el otro día por internet. Pareciera que la competencia, ya todos los estudios formales, los títulos académicos, no se toman mucho en cuenta porque el asunto laboral ahorita está medio fregado, medio que están valiendo mal las componentes, los charles, los compadrazgos. Tienes que apelar a lo que es tu fuerte, porque si te metes legítimamente en una piña por papeles, por competencias, probablemente no consigas el trabajo de todos modos. En mi caso, aproveché el hecho de que nunca he crecido, y eso me ha ayudado a manejar un poco lo que es el concepto de mi programa de televisión. Quieres saber que ya al final no te convence la promesa.
Uy, las pelotas es por sobre todo al músico, más que todo al rockero, ¿no? Porque en sí un músico que ha vivido esos tiempos de quererse comprar un instrumento musical, no hablamos de una gama alta de guitarras o bajos o baterías, ¿no? Sino algo con el que se pueda practicar, era casi difícil, ¿no? Hay experiencias que, inclusive de mi lado, ¿no? El primer instrumento que me han regalado, el primer bajo que me han regalado ha sido un regalo de Navidad por parte de mi familia. Bueno, hasta ahora no se habrán dado cuenta del lugar que he llegado, digamos, con ese instrumento, y me ha encantado también que ahora, al principio el apoyo era muy mínimo, digamos, en casa, porque sabían que ir a un concierto era ir a tocar música y de hecho embriagarse. No, pero ahora ya ha cambiado totalmente esa hermenéutica, ¿no? Ahora ya es ir a tocar un concierto y cuidar también los instrumentos que ahora ya nos están costando, porque ya no son regalos, ¿no? Porque un papá puede regalar, digamos, una guitarra que cueste entre 100 a 200 dólares, pero comprarte un instrumento que cueste 800 a 1000 dólares, eso ya es también una inversión. Y yo creo que en eso mismo la mayoría de la gente ahora, de los músicos de ahora, está empezando a tomar muy en serio. El talento es uno, ¿no? Pero también el instrumento es un 50% también. El talento y el instrumento para mí es un 50% el que da al músico una verdadera forma de expresarse musical y expresar su talento ante la gente. Como nosotros lo hemos hecho, hemos tocado una vez en un colegio, ¿no? Hemos tocado en un colegio aquí, justo en Ciudad Satélite, y era porque un papá ha venido a rogarnos, por favor, quiero que toquen en el colegio de mi hija, porque siempre y todos los años ha sido cumbia. Yo quiero que escuchen y vean a una banda de metal así en vivo, porque eso tal vez puede cambiar la vida de muchos changos, ¿no? Que solamente los han tenido con cumbia, y lo hemos aceptado. Y creo que para nosotros es un trabajo también de ir mostrando a las nuevas generaciones lo que es el heavy metal, el metal. No solamente encerrarnos en nuestros círculos del underground, ¿no? De quedarnos ahí tocando solamente para nosotros, sino hay que expandir también para mucha gente, porque sinceramente a mí el metal me ha abierto la cabeza y me ha abierto el mundo. ¿Y por qué voy a solamente guardarlo para mí? ¿No? Hay que también darle eso a las nuevas generaciones, a los nuevos changos. Porque es muy fácil andar metido, hermano, en el conservatorio durante 8 horas, ¿no? Así como si fuera oficina, y aprender, academizarse, así, Hermano, el escenario, no hay ninguna materia en este maldito mundo que te dé la enseñanza que te da un escenario. No existe, es la práctica. Entonces, llegado el momento, claro, el telonio se ve un punto así como inaccesible para los músicos. El telonio, eres jazzista, tocas el telonio. No es eso, hermano. No necesitas ser un jazzista para tocar ahora en el telonio. Necesitas ser buen músico, porque se apuesta a que la gente venga a difundir su arte. Pero no puede ser cualquier arte, no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser música de verdad, de calidad. Y no solamente, hermano, por el músico, sino también por la gente que viene a ver a ese músico. Hay gente, hermano, que viene sencillamente todas las noches a tomarse un trago. Hay clientes que solo vienen, hermano, a tomarse 2 whiskies y se van a sus casas. Se ha vuelto un boliche así. Entonces, necesitas darles a estos clientes, asiduos clientes, un momento de esparcimiento escuchando bandas buenas. No importa que sean de jazz, tampoco vamos a meter cualquier cosa acá. Pero sí se solicita y se pide que la música, sea cual sea, tenga una buena calidad. Y eso sencillamente ya tiene mucho que ver con esto de ayudar a los músicos. La idea de Rockstar es una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de empaquetado comercial.
más allá de los talentos que han habido mundialmente, digamos, los rockstar han terminado siendo un empaquetamiento de la sociedad de consumo para lograr que se vendan más discos, ¿es verdad? Otra de las razones por las que han dejado de haber rockstars es porque la gente ha dejado de vender discos y la piratería, al democratizar la música, ha eliminado la posibilidad de tener rockstars. Eso parece que se ha acabado, ¿es verdad? Pero la ilusión de la estrella de rock, o sea, el rockstar, yo creo que pervive en la adolescencia. Yo creo que sí, que hay rockstars aquí. Para mí uno sería el Dante. El Dante es único, es una persona con características muy particulares. Él ha originado una manera de cantar diferente, tiene unos quiebres, una forma de la lectura de las frases musicales, no tiene pelos en la lengua. Inclusive al presidente en el Dakar ha dicho 3 cosas que se han levantado y se han ido. Y buenas cosas nos ponía en esas situaciones, digamos, ¿no? Porque ahora ya no estamos con el Dante. Otro rockstar creo que es el Grillo, definitivamente, que logra comunicarse, es un frontman, ¿no? Sí. Tomábamos un vodka Jamaica era nuestro único pago, digamos, cobramos 10 pesos el cover y nos íbamos a comer un pollo con eso, ¿no? Y de alguna manera ya ahí yo fui creando mi faceta de frontman, porque ahí me di cuenta que a mí me gustaba hablar a la gente, me gustaba comunicarle cosas. Entonces yo ahí me encontré y hasta ahora, digamos que han pasado 7 años, sigo haciendo eso, digamos. Y no, o sea, no me tuve en ningún momento a decir por qué no hice otra cosa, porque no sé, esto me llevó, digamos, me llevó por delante. Estás tan mal, no puedo verte tan cansada. Para explicarme todo lo que te está matando. Yo estoy acá para ponerme a tu costado y que me cuentes que ha cortado la esperanza de seguir. Recordar esos amores ya lejanos. Porque si por el otro lado vamos a decir que son millonarios, tienen sus aviones, nada que ver, ¿no? Sino que tienen un contacto muy especial. El Gonzalo Gómez para mí también es uno de ellos. Con él hemos tocado en un matrimonio, así rock puro, con gente mayor, y los he hecho bailar a toditos, digamos, con blues y rock, digamos, ¿no? Creo que el Matamba se va por ahí un poco. Es un músico muy bueno que sabe armar las cosas. Ha muerto de alguna manera la realidad del rockstar, pero sigue manteniéndose la ilusión. Y eso es lo que están explotando, por ejemplo, muchos canales de televisión ahora. Hay 2 concursos de, ¿cómo se llama? Cantando por un sueño, ¿podemos decir nombres de programas? Por favor. Cantando por un sueño, y el otro es la Operación Fama, creo, ¿no? La de Unitel, que están haciendo... No lo conozco. Donde están vendiendo esa ilusión, o sea, de te vamos a volver famoso. Y a la gente le encanta que una persona sea totalmente desinhibida y que esté en eso, ¿no? Porque el rock ya sabemos que es una respuesta al establishment desde que se ha generado, digamos, ¿no? Es una rebeldía nata, y de pronto el rock es una actitud de poder mandar a la mierda a cualquier cosa, a cualquier rato, digamos, ¿no ve? Por eso yo les digo a muchos amigos que tocan rock que no se queden tampoco mucho en sí mismos, digamos, porque hay que contagiar ese entusiasmo que tiene el rock, ¿no?
Y esos mismos programas son también el resultado de que han dejado de haber rockstars. Entonces lo que está haciendo la televisión es tratar de fabricarlos. Solamente conozco 2 rockstars verdaderos en Bolivia. Uno es el Cristian Kraus, que para mí es un rockstar. Lo admiro, me parece un tipo increíble cómo canta, su actitud. Ahora sí. Amapolas por el sur nos avisan que habrá mal tiempo. Tengo 2 trajes antigiles. Es increíble. Y el otro es el Coco Bedregal. El Coco Bedregal para mí es un rockstar. Y yo así, siempre que lo he visto cantar me parecía increíble. El resto son pamplinas, no hay. Ni yo. ¿Y por qué? ¿Cuál es alguna? Porque como yo creo que también medio que la misma opinión tuya. O sea, para realmente ser una leyenda, un rockstar, te tienes que morir. Y yo todavía estoy vivo. Por eso no me dicen rockstar. ¿Tú no te consideras un rockstar? No, me gusta más el jazz a mí. Pero sí he hecho mucho rock. He grabado, como les he dicho, 105 discos he grabado, de los cuales unos 30 y tantos deben ser rock, unos 20 deben ser folclore, la gran mayoría son cumbias, pero mi fuerte y lo que amo tocar es el jazz. Entonces preferiría que me digan que soy una leyenda del jazz. A que me digan que soy un rockstar, ¿verdad? No me interesa. Pero sí soy rockero, amo el rock. Y un par de canciones crudas. En el tiempo cambia de lugar y lo ignora. No hay donde llamar. Goodbye. Nunca he querido yo proyectar eso. O sea, para mí siempre es un asunto de humildad, pero pasa sin querer. Ha sido el fin de Supa y eso. Éramos una banda punk y nos veíamos mucho como los Sex Pistols, digamos, de Bolivia, que ni cagando, por la música, la capacidad y obvias diferencias no lo éramos, pero la leyenda le ha ganado a lo que éramos nosotros. O sea, el vocalista hacía 1000 locuras, la gente iba a los conciertos de su país a ver qué iba a pasar, no iba a ver qué era la música, o sea, iba a ver con quién íbamos a quilombear, con quién nos íbamos a pelear. Los hate les pueden dar más referencias de eso. O sea, pasaban cosas insólitas, no terminábamos de tocar, se armaba piña, antagonizábamos con la gente. Yo me sentía muy incómodo ahí atrás, pero de alguna manera ha ayudado a que crezca en ese momento la banda. Es muy chistoso. Por el dispute. Claro, era un amor al dispute que explica mucho el hardcore y el punk, pero al medio de eso, porque no era esencialmente eso, han surgido grandes cosas. La escena cochabambina ha sido algo increíble. Yactay Caparín, en Tarija Mukim Nunca Más. Eran bandas que rolábamos toda Bolivia, dábamos la vuelta a Bolivia completa en meses. Hasta ahora sigue viendo los conciertos revolucionarios del colectivo Juliana Pasa, por ejemplo, en Cochabamba, que trae bandas de toda Latinoamérica. Pero algo se ha quebrado entrando a la segunda década de los 2000. ¿Qué es? Pasado. No es una pérdida de identidad. Mucha gente le echa la culpa al asunto de las bandas de covers, le echa la culpa a que ellos están produciéndose mejor. O tal vez es ese punto de vista que dicen que quieren ser rockstars, que la identidad del rockero ha cambiado. En realidad hemos dejado de encontrar un lenguaje y hemos apelado por las cosas fáciles. Hemos empezado a hacer canciones que funcionen a corto plazo, a no denunciar lo que está ocurriendo, en el sentido de lo que te decía, lo que nos ha pasado a nosotros entrando al otro disco. Hay un mandato que pareciera que en el inconsciente colectivo manda que todo está bien. Todo debería estar bien. Y en apariencia está bien, pero nada está bien nunca. Y no es por pesimistas, esa es una ley de la sociedad.
Entonces por eso me resulta extraño el famoso asunto de que yo hago covers porque no me aplauden y yo lleno con el tributo, por supuesto, pero eso es solo un instante. Si tú creyeras en el trabajo y ahí tienes la muestra, por ejemplo esas 3 bandas, obviamente vas a tardar un poquito más, pero después lo vas a lograr. Otro ejemplo de eso mismo, o sea, Yo Me Llamo era una manera de mostrar cuáles son nuestras aspiraciones de plagio. Es verdad, de incentivar que copiemos a las otras personas, porque te ganaba aquella persona que podía parecerse más a uno de sus ídolos, o sea, que podía plagiar mejor a uno de sus ídolos, y eso, digamos, resta la capacidad creativa. Entonces, estos programas no están incentivando el desarrollo de la creatividad, pero te están vendiendo la idea del rockstar. Bueno, no soy pesimista de decir, como dicen algunos, ¿no? Que es una coyuntura que no va a cambiar jamás, pero por lo pronto están funcionando más estas cosas acá, o sea, de lanzar iniciativas privadas, tener buenas ideas, eso está bien, o sea, eso especialmente llama a la juventud a hacer grandes cosas. Pero pese a todo eso, yo creo que ahora la tecnología está ayudando y los medios también están ayudando bastante a la difusión de la música. Es por eso también que ahora ya hay tanto nivel musical en nuestra ciudad como en otras ciudades del interior. Ya cada banda ya quiere presentar su material. Obviamente no desprecia el lado de hacer un buen cover, ¿no? Un buen cover siempre es como para lanzar al grupo o lanzar la propuesta musical que tiene uno. Ahora ya con las composiciones y con lo que es también fácil, no fácil, ¿no? Relativamente también, ¿no? Poder grabar un disco, hacer una postproducción, una producción de tu material y difundirlo, yo creo que ahora ya es para todos, ¿no? Mi percepción al respecto es que Bolivia ha tenido y tiene y va a tener siempre grandes músicos, mucha calidad interpretativa y compositiva. Está muy de moda el cover últimamente, todo el mundo quiere hacer covers de todo. Sin embargo, considero que hasta ese tipo de aspectos también son importantes en la manera de cómo un músico se puede formar. Bueno, yo te puedo decir mi propia experiencia. Yo he tocado muchos covers, he trabajado con el Alexis, con el grupo Deuce, hemos hecho Pink Floyd, nos ha ido requete bien, digamos, pero sí, 10 años de haciendo Pink Floyd, ¿puedes creer? Hasta que vino la negrita esta, cantante coralista de Pink Floyd, a cantar con nosotros. Yo creo que el mundo está inundado de covers y no hay que darle muchas vueltas al asunto, ¿no ve? Las bandas de jazz en proporción serán muy pocas las que componen, ¿no? Los conciertos de música clásica son pocos los estrenos, los ballets.
las exposiciones de arte, digamos. Como ya no puedes vivir de vender tu música, ya no tienes mucho interés en crearla. Y sabes que es más rentable cuando estás tocando, por ejemplo, estos grupos de tributo que hay un montón, ¿no ve? Douche se llama uno, ¿no ve? El del Alexis Trem, por ejemplo. Él sabe que si toca ABBA, toca Earth, Wind and Fire, toca así música de los 80, Pink Floyd, llena boliches y llena teatros y gana plata, ¿no es verdad? Pero si toca sus temas, bueno, en el caso particular del Alexis Trem, no le podemos pedir que sus temas lo lleven al éxito, digamos, ¿no? Porque no va a pasar. En lo del 2000, 2002, 2003, por ahí, que fue lo que yo vi entonces, que estaba como todo como con freno de mano, así, ¿no? Había sucedido algo en los 90s, pero como que no llegó como el fuego artificial que no prende, ¿no? Que tienes otra vez darle fuego, así, para que salga, pues. No había como toda esa movida. Yo creo que ahí partió o comenzó todo el movimiento de las bandas de tocando covers en los boliches, y o sea, como una mediocridad tal vez así, habiendo talento y había potencial de músicos de chango que estaban estudiando siempre en el conservatorio, que armando bandas, pero se quedó ahí como no la creatividad. Creo que faltaba un cacho, cosa que ahora, o sea, desde el 2005, 2006, por ahí adelante, 2008, veo que está así sucediendo bastante, hartísimo, en todo lado. En todos los departamentos, en La Paz, en Cocha, en Santa Cruz, ahora, Dios, hay un montón. Pero en esa época del 2000, 2002, tal vez era una cosa en general, o sea, había una depresión aquí, ¿no? Yo lo siento así. Yo creo que todas las bandas, no hay banda que, digamos, no haya empezado tocando covers, ¿no? O sea, no creo que haya una banda que haya dicho, hacemos la banda, ahora compongamos y salgamos, ¿no? Yo creo que, aparte, como no sé, técnicamente o musicalmente, siempre, digamos, es bueno tocar covers, porque ahí también es una referencia de cómo estás sonando, cómo estás tocando, ¿no? Pero no quedarte ahí, está bueno, digamos, en los primeros años tener herramientas, tener covers, tener otras influencias, hacer versiones, tal vez de esos covers es mucho más interesante. Claro, lo más valioso es la producción propia y pues en el sentido del aporte que se da a la historia de la música boliviana, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ni pensar en eso, la verdad, ni meterme en esa discusión, porque personalmente yo hago covers y voy a seguir haciéndolo. Entonces yo creo que hay que combinar. Todos hacen covers, todo el mundo hace covers. Hasta los Beatles han hecho covers, ¿no? Han cantado Bésame Mucho y no sé qué otras cosas más, ¿no? El mismo Jimi Hendrix ha hecho covers de los Beatles. Entonces, ¿para qué nos vamos a rasgar las vestiduras y decir que esto por otro? Si, por ejemplo, el Grillo es un ejemplo, sin duda. Él ha luchado por sus ideas, ha luchado por su producción y de alguna forma él ha logrado entrar en el imaginario de los changos, ¿no? Yo me sorprendo en los conciertos del Grillo cómo los ñatos interpretan la letra con las manos y las nubes y te vas, no sé qué cosas.
Lo que falta es creación, si te das cuenta. O sea, si tú le das un tema a las personas, a las que pueden corear, digamos, a los que les guste, que puedan bailar, ¿cómo se llama? Ese tema lo van a buscar en los boliches, ¿no? Es lo que le pasaba a Lucas. Lucas ha grabado en La Casa. La Casa era el primer álbum que grabó. El primer álbum que ha grabado, donde estaban 2 años y Escrúpula. Lucas. Ese disco, y de pronto la gente empezó a buscar en la radio ese tema y buscaban en los boliches eso. Entonces de pronto ellos, con su capacidad creativa, le han dado un sonido a las personas. Eso está faltando. Los jóvenes han dejado de pensar. Las causas, por ejemplo, parece que han dejado de existir, ¿no es verdad? O sea, ya la juventud de ahora no está luchando por nada. Claro, estamos comoditos todos. Es como, a mi generación se la acusaba de ser la generación X, y desde entonces parecería que no hemos despertado. Entonces, no estamos buscando sonido propio, no estamos creando, no estamos, incentivando la producción propia, y lo más fácil para sobrevivir es el cover. Y el dueño del boliche sabe eso también. Pero si, por ejemplo, tienes a Lucas o a Octavia que te van y te cierran un boliche, ellos te van a llenar más que cualquiera que haga cover ahorita, ¿no? Porque lograron eso que te digo. Compusieron canciones que le daban sonido propio, un himno propio. Es una canción de tu generación. Una canción que tú sabes que no la cantan en ninguna otra parte del mundo, que además te retrotrae a tu juventud, a los momentos más importantes del crecimiento de tu vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que no hay. Dentro de un carro vivía Eduardo Opositor. Se miraba una distinta cada afirmación. Hay más calles que bloquear. Mucho más por qué pelear. Hay más. En su momento, digamos allá por los años 90, 99, yo te hablo, cuando yo tocaba y tenía grupos y todo eso, era un momento en el que de alguna manera estabas en una estructura social en la cual tú como joven tenías que defenderte y rebelarte. Y tenías que rebelarte contra el GONI, tenías que rebelarte contra toda esa estructura capitalista que existía, contra una posición neoliberalista de neoliberalismo que tenía el país. Y era un decir, ¿no? Un decir que estamos mal. Era una época en la que, y todos lo hemos vivido, digamos, en la que tener un apellido, digamos, que tenga que ver de alguna manera de origen indígena o campesino era pecado, porque existía una fuerte presión racial. El no tener plata era frito, ¿no? Había una diferencia muy grande entre la gente que tenía la posibilidad de farrear en Santa Locura y los que farreábamos en la Plaza Baroa, ¿entiendes? Existía esa especie de, no sé si cohesión social es el término, pero sí existía esa especie de estructura, digamos, social, familiar, en la que te cuidabas, y ahí era donde se creaba estas especies de tribus urbanas, ¿no? Por el estilo de música que escuchabas, porque patinabas o no patinabas, porque pertenecías o no a una banda, por los boliches a los que frecuentabas y todo eso. Y cuando tú intentas desarrollarte económicamente alrededor de todo eso y no te da la plata, digamos, comienzas a ver otras posibilidades, ¿no? Todo el mundo de pie, vamos, todo el mundo de pie, por favor, vamos, todo el mundo de pie. El asunto del boliche especializado, hablando, ¿no?, del pánico, por ejemplo, que existía en los 90s, el socavón se ha vuelto en el Equinoccio, que era la catedral del rock, ¿no? Es una discoteca. No hay el boliche especializado, o sea, el boliche especializado es el del dueño que tiene como una convicción de aglutinar música, descubrir bandas y producir inclusive esas bandas. O sea, no tenemos aquí nuestro CBGB, no tenemos nuestra caverna,
No tenemos a alguien que tenga, y cuando lo tenemos, como en Oruro, como la roque, no me acuerdo qué se llama esto, creo que es la roquería, si no estoy mal. Te falla la plata y cagas, porque te presiona el mismo status quo, te presiona, la alcaldía te friega, te hace pagar patentes, no molesta a los liches que nunca pagan y tocan cumbia y te molesta a vos. ¿Por qué? Porque hasta para ser dueño de boliche eres un outsider, eres un paria. El músico en sí es un gestor cultural, pese a que en otros países el gestor cultural muchas veces ni siquiera es músico. Es un tipo que sabe de arte, pero no es músico. Ahí tienes a los managers, ahí tienes a la gente que promueve, ¿no?, la música o el arte en sí de todo. Y en sí eso es lo que para mí es el rock boliviano, la música contemporánea, ¿no? El rock, te repito, en Bolivia no ha tenido un crecimiento como el que pasó en Argentina. Es verdad, lo que has dicho es bien cierto. Incluso cuando los WAPs estábamos en un buen momento, nosotros éramos muy rebeldes, ¿no? Y hablábamos mucho de la libertad del consumo de estupideces, de la vida rockera, de las calles, de las peleas. No habían dictaduras porque somos changos, ¿no? Pero en los 80 tal vez, no recuerdo bandas que hayan hablado de dictaduras, porque yo también era muy chango, nunca viví una dictadura. Hoy en día creo que realmente no tienen un tema de qué hablar los músicos, ¿no? Y tal vez hablar del amor y hablar de este tipo de sonceras no da, ¿no? Entonces, es de acuerdo a las épocas, ¿no? Estamos en una época de qué se puede hablar. Por eso también me gusta el jazz, porque es más instrumental, ¿no? Ya. Joe was the man. Vamos. Cachito. ¿Qué es ese? El que te acosa, el que te sigue, el que te quema, el que se lo lleva todo. Creo que esto se ha abierto a partir de que se canta en español. Eso pasó en la Argentina, eso pasó en México. Porque la gente hace que pueda escuchar rock y se vuelva popular porque lo entiendes, ¿no? Porque hablan de tu calle, hablan de tu barrio, hablan de algún personaje, hablan de alguna fiesta, hablan de algún amor, pero lo entiendes, te puedes identificar con eso o no. Y hasta para el decir no me gusta esa música, sus letras son horribles, hablan solo de amor, o hablan solo de política, o no las entiendo porque es una poesía súper así volada que no le cacho, pero por lo menos puedes decir eso porque ya lo entiendes, ¿no? Hay mucha gente también que no nos quiere, ¿no? Y es normal, hay que acostumbrarse también a eso. A las bandas yo les digo, un tiempo estás aquí abajo y no tienes ninguna crítica, y luego estás arriba y todos te empiezan, o mucha gente te empieza a palear, y generalmente es por envidia o es por no sé, porque no le gusta simplemente, ¿no? Y hay que acostumbrarse también a eso, no hay que decepcionarse por las críticas, hay que seguir adelante más bien, de eso hay que hacer una fortaleza. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que los músicos tienen que ser perseverantes, tener fe, confiar en su propia producción, no confiar en los covers, no. Si tienes un grupo serio, no puede ser solo de covers. Tienes que hacer tu producción, aunque sea primer set covers, segundo set lo tuyo. Y poco a poco vas haciendo las cosas, ¿no? Igual arreglos. En los 80, los 70, 80 el rock trataba de encontrar camino hacia la democracia, ¿no es verdad? En los 90 era una introspección más individual, ¿no? Era una búsqueda de la persona. Las canciones de Lucas, de Octavia te muestran eso. Eventualmente había una que otra que protestaban contra la política, ¿no? Atajo hacía mucho de eso. Por ejemplo, a Atajo le has quitado la inspiración porque los cocaleros han dejado de ser víctimas. Entonces han dejado de tener canciones interesantes, ¿no? A mí me gusta, ¿cómo se llama? Esa canción de que la DEA no me vea que me cause estrés. Ahora ya no tiene sentido, ya hemos expulsado a la DEA, ¿no? Pero hay que pelearla, de eso se trata el rock. ¿Quién ha dicho que era fácil?
inmediatamente me puse a escribir. Lo primero que teníamos, no teníamos instrumentos, teníamos solo una guitarra. Así comenzó Keros. Y nos juntábamos a orar en la calle, viejo, con nosotros nomás hasta la madrugada, hasta el otro día, hasta que llegara de día, tocando con la guitarra y escribiendo, y rimando, y soltando de ahí, de madrugada, y con fuego, hubiera lluvia, hubiera todo, y pidiéndole al Rey que nos ayude, loco, para conseguir instrumentos, ¿me entendés o no? Y de repente un loco va y se sueña que nos tenía que dar $2,000, alucinante. Así de loco fue, con que un tipo agarra y llega y así, loco, anoche yo soñé y sentí que me dijo el señor que tenía que darle $2,000 porque ustedes quieren hacer algo. Estamos hace 2 meses que venimos pidiéndole al Rey que nos dé instrumentos, pero solo tenemos una guitarra de reto. ¿Qué vamos a tener para comprar la batería? Y llega, de verdad, y así, como, ¿no? Y nos fuimos a comprar la batería, el bajo, y hermano, ¿y cuál es el siguiente paso? Escribir. Escribir, eso tiene que sonar con canciones. Y hay que escribir. Y empezamos a hacer canciones. Jamás se pasó por la cabeza, ni hasta el día de hoy, hacer cover. ¿Para qué hacer un grupo si vas a hacer cover, loco? No tiene caso. No tiene caso que armes tu grupo, le pongas nombre y tocamos Led Zeppelin. ¿Me entendés o no? O sea... Go home, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Gringo, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Que la DEA no me vea que me causo estrés, que la DEA no me vea que me causo estrés, que la DEA no me vea que me causo estrés, que la DEA no me vea, 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 que la DEA no me vea. Yankee mother. Ahí está bien. Mucho. El último hueco. Huevos revueltos. Un huequito. Entonces ahora en vez de hacer 1, 2, 3 así, no sé. Un cachito, hay una copla ahí.